Así que lo prometido es deuda y el embajador de Cuba en México, Dagoberto Rodríguez, además amigo, bienvenido a su espacio. Al fin se nos hizo esta llamada y además en un momento histórico como lo han sido los últimos meses. Bienvenido. Muchísimas gracias, Paula. Muy buenas tardes. Bueno, pues embajador, primero que nada, Obama lo decía hace unos instantes, hace un año parecía imposible que Estados Unidos izara su bandera en La Habana y hoy esto es una realidad. ¿Cómo reciben este anuncio los cubanos y cómo percibe a los estadounidenses desde su punto de vista con este cambio tan radical en las relaciones? ¿Están listos ambos pueblos? Paola, ha sido un largo proceso, no solamente el proceso de negociación durante 18 meses que precedió a este día, sino también un largo proceso de desencuentro durante más de 50 años. Creo que es un día histórico, es un paso muy importante este anuncio de la concreción del restablecimiento de relaciones diplomáticas y por supuesto la apertura de embajadas en los próximos días. Creo que es una noticia muy bien recibida tanto en Cuba como en los Estados Unidos, donde nunca ha habido entre nuestra gente, entre nuestros pueblos, un sentimiento de enemistad. Ahora, a pesar de esto que nos platica, embajador, sin duda se mantienen diferencias pues muy importantes en aspectos como puede ser la libertad de expresión y los derechos humanos. Usted mismo lo ha aclarado en anteriores ocasiones, hace unos meses incluso decía que Cuba pues no va a abandonar el sistema socialista que lo rige y que tampoco va a eliminar este famoso gravamen impuesto al dólar estadounidense mientras persista el bloqueo económico. ¿Sigue pensando así al día de hoy? Sí, Paula, hay diferencias notables entre los dos países, pero creo que lo más importante es que con este acto de hoy, tanto Cuba como los Estados Unidos ratifican la intención de desarrollar relaciones respetuosas y de cooperación. Creo que eso es lo más importante. Hay que aproximarse a las diferencias que tenemos respetando absolutamente las normas del derecho internacional, los principios fundacionales de la Carta de las Naciones Unidas, respetando lo que cada quien es, y creo que ese es el tema sustantivo. Podemos conversar, podemos desarrollar pláticas en los diferentes temas, pero teniendo en cuenta que cada quien tiene derecho a hacer lo que es. Platíquenos entonces un poco de esa área de cooperación. Como ya lo dice, hay unos primeros pasos que son muy positivos, como puede ser en este momento podemos pensar en las cuestiones de telecomunicación, de migración. Platíquenos entonces cuáles son estos primeros pasos que sí en estos momentos son positivos para ambos países. Mira, hay un campo amplísimo que ya ha habido acción en los últimos meses, tanto en la relación migratoria que tú mencionabas como en el campo de las telecomunicaciones, en el campo medioambiental. Por ejemplo, compartimos un mar común, el Golfo de México, junto también a este hermoso país de México, y eso requerirá también mucha plática y finalmente la concreción de acuerdos de cooperación. Habrá indudablemente una ampliación de la cooperación en el terreno cultural, en el terreno científico, en el terreno académico. Todos estos elementos que te menciono van a contribuir a crear un mejor ambiente en la relación entre los dos países y un mayor entendimiento entre los países y entre los pueblos. Ahora, quedan indudablemente los asuntos más importantes de la relación bilateral pendientes, que tendrán que ser abordados en un futuro cercano. Tú lo mencionabas ya hace algún momento, el bloqueo económico es uno de ellos, la devolución del territorio que Estados Unidos ocupa ilegalmente en Guantánamo, que es un reclamo del pueblo cubano por muchísimos años, y también el cese de las políticas de subversión que Estados Unidos ha llevado durante muchos años hacia Cuba. Por ejemplo, transmisiones ilegales no reconocidas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Estados Unidos transmite más de 2.800 horas semanalmente hacia Cuba, desde emisoras que no son reconocidas y no están registradas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, o el desarrollo de programas subversivos, los cuales reciben un amplio financiamiento del Congreso de los Estados Unidos. Todos estos temas tendrán que ser abordados en un futuro, pero creo que lo que ha pasado hoy es un comienzo muy importante para cambiar esa dinámica de hostilidad que caracterizó la relación y la política de los Estados Unidos hacia Cuba. Sin duda nos está dando una larga lista de asignaturas pendientes y sin duda creo que el gran
el gran pendiente con mayúsculas tendría que ser, como ya lo decíamos, levantar el embargo. Pero con las dos cámaras del Congreso en este momento en los Estados Unidos, que están controladas por el partido pues opositor, el Partido Republicano, Obama, lo tenemos en este ejemplo actual, no ha sido capaz de hacer aprobar aquella reforma del sistema migratorio, y eso es un muy buen ejemplo y es un escenario que abre muchas dudas sobre la capacidad del presidente de convencer al Capitolio de la conveniencia de remover el embargo a Cuba, que finalmente, como lo decimos, es la piedra en el camino. Sí, tu análisis es correcto, es un tema muy complejo. La situación política dentro de Estados Unidos también lo es. Pero mira, yo te diría algo, la realidad es que el bloqueo afecta no solamente a Cuba y al pueblo cubano, afecta también a Estados Unidos, al empresariado, a la gente que quiere relacionarse normalmente con los cubanos, y también afecta a terceros países. Yo creo que esta realidad terminará por imponerse. Hay un rechazo mundial al bloqueo, 188 países votan cada año en las Naciones Unidas en contra del bloqueo. Las encuestas recientes dentro de Estados Unidos muestran que hay un amplísimo apoyo a la idea de cambiar la política y eliminar esta política que ha causado tanto daño a Cuba y a los Estados Unidos. O sea que yo creo que a pesar de estas circunstancias que tú mencionas, creo que lo que se va imponiendo, la realidad que se impone es que es una política obsoleta y debe ser cambiada. ¿Nos podría ayudar a tener un contexto, una explicación un poco más detallada? Porque este embargo económico financiero a Cuba se apoya en una enorme ley o en un enmarañado legal que está codificado, como lo dice, en una ley que de forma que solamente el Congreso de los Estados Unidos tiene en sus manos la llave para desactivarlo. Es esta llamada Ley Libertad, que son 40 páginas de extensión, que muchos también lo conocen simplemente como el Helms-Burton, en la compilación de todas las sanciones vigentes hacia Cuba, y pues esto sería interesante entender por qué es tan complicado de descifrar. Mira, es muy complicado porque es que la ley Helms-Burton lo que codifica son cientos y cientos de otras regulaciones que se fueron acumulando a lo largo de muchos años, desde el año 59. Y tiene que ver con cambios en muchísimas otras legislaciones norteamericanas. Yo creo que lo curioso de esto es que todas estas leyes se fundamentaron en el acta de comercio con el enemigo del año 1917. Esta ley que se hizo durante la Primera Guerra Mundial y precisamente como respuesta al bloque agresor en aquel momento, se le aplica solamente a Cuba. No hay ningún otro país al cual se le aplique esta legislación en la actualidad. Creo que Obama hizo un llamado hoy al Congreso, ya lo había hecho el 17 de diciembre y el 20 de enero también durante el discurso del Estado de la Unión, a trabajar por levantar estas regulaciones que son obviamente obsoletas y afectan a todos por igual. Es difícil, es un tema complejo, pero indudablemente está en manos del Congreso, lo pueden hacer ellos sin dificultad. Mientras tanto, yo también te puedo decir que Obama tiene amplias facultades ejecutivas para cambiar el modo de aplicación de muchas de esas regulaciones y flexibilizarlas. De hecho, si la aplica con determinación, yo te diría que él puede erosionar de manera sustantiva las regulaciones que operan actualmente y hacen prácticamente inviable cualquier tipo de relación económica o de otro tipo con Cuba. Platíquenos qué puede hacer México o qué rol está tomando México en estos momentos pues tan delicados, tan importantes y en un momento histórico para los dos países. ¿Cuál es el rol de nuestro país en este instante? Bueno, México siempre ha jugado un rol importante en este tema, desde el momento en punto que fue el único país que no rompió relaciones diplomáticas con Cuba cuando se les impuso al resto de los países latinoamericanos hacerlo. Ya ese fue realmente una acción de gran importancia. Y a lo largo de los años México siempre ha sido muy vocal, expresando su posición contraria al bloqueo, tanto en Naciones Unidas como en muchos otros foros internacionales. México siempre mantuvo la relación comercial con Cuba. En tiempos recientes, México, junto al resto de los países latinoamericanos, han sido decisivos para que lleguemos a este momento. Si no se hubiera producido esta posición unánime en la región, era muy difícil que se pudiera pensar
en este día que estamos viviendo hoy. Creo que el mantener y reforzar esa posición en todos los foros, yo creo que ayuda a Estados Unidos y ayuda a Cuba a continuar este camino de entendimiento y ayuda para que se produzca finalmente el levantamiento del bloqueo. Bien. Hay otros temas también, Paola, que tienen una naturaleza regional, que México indudablemente tendrá una participación, estoy seguro, sobre todo en las cosas que tienen que ver con el Golfo, por ejemplo. Un tema pendiente es la delimitación de las fronteras marítimas más allá de las 200 millas de la zona económica extendida de cada país, que tiene que ver también con los yacimientos fronterizos, que tiene que ver con todo el trabajo que tenemos que hacer de preservación del medio ambiente en el Golfo, de la prevención o enfrentamientos si se produjera de derrames de petróleo, etcétera. O sea, hay una agenda amplia en este sentido en la cual tendremos que trabajar todos los países que estamos involucrados en esta área. Perfecto, pues muchísimas gracias, embajador de Cuba en México, y como ya lo decía, amigo también, Dagoberto Rodríguez, muchas gracias por haber estado en su espacio, y pues lo esperamos de vuelta. Gracias. Muchísimas gracias, muy amable, gracias. Bueno, pues así es como se escuchó el embajador, ya lo decíamos, de Cuba en México, y ahora sí vamos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.